Hermanos, Dios les bendiga. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por cada uno de nosotros y que ahora nosotros podemos disfrutar de lo que es la vida en el Señor. La vida de Dios en la vida del creyente. Que la vida de Dios vino a ser la justificación en nuestro espíritu. Venimos a nacer de nuevo y ahora podemos disfrutar de una vida en libertad y ya no en esclavitud. Hay un cántico que dejó plasmado por ahí en español, ¿verdad? Un hombre de Dios que ya partió hace unos meses, Julio Melgar. Ya no soy esclavo del temor. El mundo teme, el mundo tiene miedo de las circunstancias y los tiempos en los cuales estamos viviendo. Sin embargo, nosotros ya no somos esclavos del temor, porque hay libertad en Cristo. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. De mi derecha a mi izquierda, de mi izquierda a derecha. Hace un momento mencioné el nombre de mi hermano Sergio y familia. Mi hermana Blanca está aquí, nos acompaña con una amiga. Ya la habíamos visto hace tiempo, ya la habíamos extrañado. Vamos a empezar a poner las faltitas por allí. La gente que no nos visita, pero sean todos bienvenidos. Hermano Edward, qué bueno que está por aquí nuevamente. Y pues así sucesivamente cada uno de ustedes bienvenidos a la casa de Dios. Ya lo había mencionado la semana pasada, pues con nosotros se encuentra nuestro hermano Fernando Velázquez, cuñado de mi tío Jorge, pastor, y pues es mi tío, aunque no quiera que sea mi tío, se casó con mi tía, pues es mi tío también. Y pues aquí tengo a estos hombres de Dios, pastores, que pues aquí están visitándonos y pues haciendo lo que todo cristiano hace, buscando de la presencia y de la palabra de Dios. Amén. Bueno, hermanos, quiero dar una introducción a este tema, ya que le puse una pausa a lo que es la serie, aquella serie que se llama o que lleva por título La formación del líder y su carácter, puesto que yo estoy viendo que los tiempos apremian para hablar un poquito de esto, de lo cual yo voy a hablar. Ya ustedes miraron que tras de mí hay un background que dice ¿cómo? Tiempos peligrosos. Y mi pregunta hacia usted es, ¿sí o no estamos viviendo en tiempos peligrosos? Por supuesto que estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Y ese título no lo da el hombre, ese título lo da la Biblia. Porque en la Biblia está establecido que llegarían tiempos peligrosos donde habría diferentes cosas en cada uno que podríamos vivir cada uno de nosotros si no nos apegamos a la palabra de Dios. Bueno, de antemano, quiero decirles que esta palabra no va a ser la palabra que siempre traemos. Parece ser que en una de las cosas que me voy a enfocar, usted va a decir, ¿el pastor está predicando o está hablando de política? ¿Qué le pasa al pastor hoy? Yo mandé un texto en la mañana y le supliqué que viniera a la casa de Dios, puesto que yo quiero que todos, unánimes, juntos, nos pongamos de acuerdo y entendamos lo que está viviendo el mundo. Porque hoy en día parece ser que el cristiano está muy despistado. A pesar de que mira los tiempos que estamos viviendo, no le pone peso, no los sopesa, no los pone en una balanza. Llegamos y decimos, ¿sabía que explotó una bomba ahí con la vecina? ¿A poco explotó una bomba? Sí, y murieron todos. ¡Wow! Tremendo. Y nos va. No está pasando nada. ¿Sabías que por allá aventaron una bomba nuclear y desaparecieron todo un país? ¿A poco? Sí. Oh, que Dios los guarde. Una indiferencia, una falta de sentido, nuestros sentimientos. Ahora no nos apegamos a la palabra de Dios, oímos catástrofes, oímos cosas que están pasando y en vez de doblegar nuestras rodillas y comenzar a clamar, porque ahora son ellos, quién sabe si el día de mañana seamos nosotros, ¿no? ¿Oh sí? Nos hemos adaptado tanto a las malas noticias, que de hecho son muchísimas las malas noticias, que parece ser que it's okay, es parte de la vida, normal.
aunque es parte de la vida, pero todo lo que está pasando u ocurriendo alrededor del mundo es por causa del pecado y por causa de que las profecías poco a poco se van a ir cumpliendo. Así es que si usted me pregunta, pastor, entonces si usted me puede dar una palabra de qué carácter se va usted a enfocar, en qué carácter está la predicación. La predicación tiene un carácter profético, un carácter político, porque se tocan puntos políticos, y un carácter bíblico, si no, en vano estaríamos aquí. Amén. Entonces, agárrese. No es otra cosa del otro mundo, ya lo saben, pero muy poco estamos reunidos así para poder hablar de lo que es escatología, acontecimientos mundiales, etc. Y este es el tiempo de que la iglesia despierte o despertemos y nos dobleguemos delante de Dios. Uno de mis dichos es: no hay tiempo para perder el tiempo. Suelta el apóstol Netflix, suelta el apóstol YouTube, suelta el profeta Facebook y comience a orar, comience a educar a sus hijos, comiencen los esposos a amarse, a respetarse, a vivir palabra de Dios, etc. Es tiempo de soltar lo que no suma en nuestra vida y es tiempo de tomar la palabra de Dios y vivirla. Introducción. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Mateo, en uno de los capítulos más conocidos en la historia de la Biblia, porque la gente muchas de las veces le gusta mucho escuchar acerca de se va a acabar el mundo, qué va a pasar, hermanos, etc. Mateo capítulo 24, y vamos a estar leyendo del versículo 3 al versículo 13. Y quiero decirle adelantadamente que voy a estar trabajando, predicándole y presentándole unos videitos de las cosas y acontecimientos que están pasando, que creo yo, traté de tomar los videos más cortos posibles, puesto que quiero hablar con ustedes, pero que ustedes verán que son acontecimientos de relevancia, que si nos dormimos las cosas no van a estar bien. ¿Lo tienen? Mateo 24, del 3 ¿al qué le dije? Al 13. Dice así, en el nombre de Jesús, la palabra del Señor: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? En primer lugar, aquí ya podemos hacer la salvedad de que aquí tenemos hombres de Dios, no como en el siglo XXI. Aquí tenemos hombres que siguen a Cristo, que están interesados en discernir los tiempos. Hoy en día eso no se pregunta. Que usted vea a gente de la congregación preguntando: pastor, ¿en qué tiempos cree usted que estamos viviendo? Pastor, ¿ya miró las noticias? ¿Ya miró el reloj profético? El ombligo del mundo que se llama Israel. Ya, pastor, ¿qué dice la Biblia, no? Bien, desaparezcan Israel, a los musulmanes, todo. Mientras estemos aquí ganando el dolarito, todo está bien. Y se nos olvida que lo que pasa allá contribuye o repercute, en todo el mundo. Lo que pasa en el Medio Oriente, en este caso, con más precisión, en Israel. Bueno, aprendamos de los apóstoles. Dice la Escritura que había una de las tribus los cuales estaban entendidos en los tiempos, la tribu de Isaacar. Bueno, pues tome esta referencia de los apóstoles que están interesados en saber en qué tiempo estamos viviendo, y en el libro, en la tribu de Isaacar, que ellos también eran entendidos en los tiempos. Si a usted le preguntan de escatología, ¿sabe explicar? ¿Sabe qué es lo que viene? Pues bueno, ahorita usted se va a asustar con los videos que le presente. Va a decir: ¡ay! Ya llegamos a esos tiempos bíblicos, pastor. Usted ahorita va a sacar sus propias deducciones. ¿En qué versículo me quedé? En el 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Sabían que yo me sorprendo con la respuesta que le da Jesús a los discípulos? Porque los discípulos parece ser que le están preguntando una cosa y el Señor Jesucristo les contesta con
con otra cosa. ¿Qué tiene que ver? Primero le dicen, oye Señor Jesús, dinos cuándo serán el tiempo, los días. Y el Señor muy fresquecito, mirad que nadie los engañe. Espera, Jesús, ¿cómo que tú me dices, mirad que nadie me engañe? Si yo te estoy preguntando de cuándo serán los días en que la venida del Hijo del Hombre vendrá por segunda vez y también los tiempos del fin. Bueno, es que el principio está muy bueno de parte del Señor Jesús, porque uno de los factores que hoy en día se están dando a conocer más es el engaño en la humanidad. En otras palabras, ¿quieren ustedes saber cuándo serán los días del fin del mundo? Miren que nadie nos engañe. Vean las Escrituras. Ahí está. Miren que nadie los engañe. Avanzo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será solamente el principio de dolores. O sea, todo esto comparado a la gran tribulación. Ok. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes que por causa de mi nombre, o por causa de mi nombre. 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Lo bueno es que no estamos en ese tiempo, ¿verdad? No, para nada. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el final, ¿qué va a pasar? Este será salvo. En primer lugar, tenemos aquí una escritura que está hablando de los tiempos finales en cuestión ya cerquita a lo que es la gran tribulación. No se asusten, esta palabra no es para nosotros. ¿En qué sentido? En que nosotros, según lo que hemos estudiado, según lo que hemos aprendido de escatología, para ese entonces, en cuanto a la gran tribulación se refiere, nosotros ya debimos de habernos ido. Para esto hay escuelas de interpretación bíblica, la escuela que explica o que enseña que hay unos que se irán antes de la gran tribulación, otros en medio de la gran tribulación, otros después de la gran tribulación. Pero nosotros ya estudiamos escatología, ¿verdad? Ya sacamos los textos y hemos deducido, según lo que entendemos bíblicamente, que nosotros nos vamos antes de la gran tribulación. Claro, esto trae paz a nosotros, mas ahora ahí le va. ¿Y qué tal si nosotros nos equivocamos, hermano? Aquí es donde hay escuelas. De una manera u otra, nosotros debemos de estar firmes en el Señor, siendo capaces de dar nuestra propia vida por el Señor. Que yo creo que si hoy se prueba la iglesia no está lista. La iglesia de Cristo hoy no está lista. Hay que consagrarnos. Este es el día de nuestra consagración, pueblo de Dios. Bueno, con esto antes dicho, queridos hermanos, quiero que vaya también a 2 de Timoteo, capítulo 3. Y ya de ahí vamos a comenzar a dar unas informaciones de geopolítica, que es donde usted va a decir, pastor, ¿usted qué está predicando? Pero esto se necesita decir. 2 de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a ver por allí qué nos dice el Señor, del 1 al 9. ¿Lo tienen? Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿cómo se llama el título? Tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Yo lo he dicho, y con respeto de todos, ¿sabe usted lo que significa la palabra insensatez allí? Estupidez allí. Cuando usted va a la definición, hermanos, estamos en tiempos peligrosos. No hay más ciego que el que no quiera ver. Estamos en tiempos donde nosotros debemos de estar doblegados delante de la presencia de Dios, porque, como bien decía, como pueblo de Dios nosotros tenemos que estar viendo alrededor de nosotros y poniendo peso en qué tiempo estamos viviendo. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad, los pastores, hermano Jorge, hermano Fernando, en no solamente tomar la Biblia y enseñar. Dijo Spurgeon en una ocasión, el príncipe de los predicadores, que con una mano hay que tomar la Biblia y con la otra hay que tomar el periódico, para poder estar informados de las cosas que están pasando afuera, porque no podemos ignorar los ataques, los planes que Satanás tiene en contra de la iglesia. Por ejemplo, ya nosotros lo hemos visto, el ataque en contra de la iglesia aquí en Estados Unidos. Desde que se levantó este movimiento LGTB, cuando se levantó el movimiento del aborto, etcétera, los pastores hasta teníamos miedo de predicar en contra del homosexualismo, etcétera, y vienen opresiones, nos quieren oprimir. Todos estos pensamientos, filosofías, todos estos lobbies que se levantan para suprimir, oprimir a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que tener entendidos en los tiempos, de qué tiempos estamos viviendo. Y ahora que sí va a empezar a cobrar sentido lo que quiero enseñar. Porque aquí no solamente se trata de nosotros como personas adultas. Lo que viene va a estar fuerte. Porque lo que viene, queridos hermanos, queridas hermanas, va a repercutir en nuestros pequeños. Ciertamente lo he dicho, cada uno de nosotros podemos decir, yo ya la hice. Como buen mexicano, ya la armé. Yo ya entiendo, la ideología a mí no me afecta, el aborto a mí no me afecta, el homosexualismo a mí no me afecta, ideologías y más no me afectan. Pero si no nos ponemos pilas en el conocimiento de Dios, a lo que va a terminar afectando todo esto que se está moviendo y se está gestando cada vez más en el mundo, van a ser a nuestros hijos. Y de mí se va a acordar. Déjeme y le aprieto un poquito más el tornillo. De mí se va a acordar el tiempo que perdió frente a un televisor mientras su hijo le jalaba la camisa, el pantalón, y le decía, papi, dame tiempo para el parque, o papi, dame tiempo para ir a la iglesia, o mami, ¿qué tal si oramos? O mami, cuéntame una historia, y nosotros embobados delante de un televisor que es el Dios del siglo XXI, celular, computadora, iPad, etcétera, y nosotros ya hemos creado nuestros propios dioses. ¿Y nuestros hijos? Pero ahí le va. Estamos en tiempos peligrosos. Y yo le voy a decir por qué. Yo le voy a comenzar a dar unas informaciones de lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, comienzo con lo que tiene que ver con la política, geopolítica, con lo que tiene que ver con los acontecimientos mundiales. Todos están sabidos y creo que nadie ignora lo que está pasando. Por ejemplo, vamos a comenzar por casa.
Aquí la casa es Estados Unidos. Todos estamos viviendo aquí en este país. ¿Qué es lo que está pasando en el ámbito político? Escuchen. Todos sabemos que se le ha querido hacer o llevar a cabo un juicio político al señor Donald Trump, presidente de esta nación. Fíjense, agárrense, No voy a hablar así como un político, pero les voy a dar conocimiento, parte de lo que usted ya sabe. Y que a veces tomamos las noticias como que si nada pasa, pero escuchen, se está debatiendo entre la luz y las tinieblas, aunque usted no lo crea. Todos sabemos que este señor, a pesar de que muchos dicen que es arrogante, déspota, racista, etc., este hombre pues están tratando con todas las armas habidas y por haber de sacarlo de su puesto. Este hombre es conocido como un conservador, como un republicano. Ok, vamos a darle. Se levanta un pueblo llamado demócrata, tratando de sacarle los trapos al sol de todo lo que tiene. Escuche, Ahora, pastor, pero ¿va a empezar a predicar política? No, vamos a enfocarnos en la Biblia. La palabra del Señor en el libro de Daniel dice que Él pone y quita, ¿qué? Reyes. O sea, que estoy hablando de un personaje que fue puesto por Dios. Le guste o no le guste, Dios pone y Dios quita reyes. Bueno, entonces, a pesar de que a usted no le guste o a mí no me guste, debemos de respetar. Ahora, ¿qué se está debatiendo aquí? ¿Qué se está debatiendo aquí cuando digo las luces y las tinieblas? Por lo menos en lo que está pasando ahorita en el mundo estadounidense, en el mundo aquí local estadounidense, podemos ver que el otro grupo, llamado los demócratas, se levantan para quererlo derrocar. Pero ahí le va. Tenemos a Donald Trump que apoya a los pastores. Tenemos a Donald Trump que no quiere o que más bien no apoya al movimiento LGTB, no apoya al aborto. Está apoyando a las iglesias, etc. Ahora, usted se ha puesto a pensar qué hubiese pasado si la señora Hillary de Clinton hubiese ganado. ¿Cómo estaría la situación en este momento? ¿Se ha puesto a pensar qué es lo que están tratando de derrocar en este momento, verdad? A este señor. Bueno, las tinieblas y la luz. Un hombre que Dios permite que llegue allí. Bueno, vamos a darle. Hermanos, yo les pido que se preparen, porque si en las siguientes elecciones llega a ganar el contrario, hermanos, adiós a la familia. Hermanos, adiós. Hermanos, yo me puse a pensar mucho cuando yo le traje una información acerca de aquellos que están optando para que... ¿Cómo se llama esta ideología cuando quieren casarse a los adultos con los niños? Pedofilia. O sea, ¿se recuerdan que yo les traje a ustedes un video donde hay una plataforma virtual que se usa, TikTok? ¿Cuánto la han visto? Hay una plataforma progresista que ahí llevaron a una mujer la cual con carita de patito enfermo estaba explicando que era bueno que la pedofilia pues se diera a conocer, y ella comienza a explicar de un joven que tiene buenas intenciones, pero que él no es pedófilo, que hay que entenderla de otra manera. O sea que un enredo. Al último da a entender que es buena la pedofilia. Bueno, yo quiero decirle que hay lobbies y que hay pirañas así esperando que el otro equipo, no conservador, sino el que usted ya sabe, gane para lanzar ese lobby, lo que el lobby LGTB, lo que el lobby abortista lanzó, y se lo aprobaron. Entonces, por eso le quiero decir que estamos en tiempos peligrosos, en tiempos donde usted no se debe de dormir. A Dios doy gracias porque siempre me mantiene aquí bien fresquecito con esto acerca de los movimientos que se han levantado. Oiga, yo no bajo la guardia. Que en internet, que en las noticias, que en cualquier plataforma de internet no se mencione y no se promulgue mucho acerca del lobby LGTB, hermano, es un monstruo que está descansando. Es un monstruo que está descansando hasta ahorita, ¿Cuántos nos sentimos pero bien apabullados, atacados en el 2015, que el presidente Obama pues levantó esta ley y se comenzó a hacer este movimiento y ya nos sentíamos? Pastores fueron a la cárcel, gente que predicó en contra de la unión entre un hombre con otro hombre, fueron a la cárcel, etc. Bueno, si llega a ganar nuevamente
este partido, adiós mundo cruel. La familia, los niños, etc. Por eso como iglesia debemos de estar orando, debemos de estar gimiendo y clamando, levantando vallado, querido hermano. Bueno, eso fue en cuanto a este señor. Pastor, ¿qué otra cosa pudo haber hecho bien? Recuerde que lo que yo le estoy hablando, estamos hablando desde una perspectiva profética. En lo profético entra lo político y entra lo religioso. Por aquellos que están despacito rasgándose las vestiduras, este pastor es un hereje, está hablando de política ahí en el altar, se está rasgando. No, recuerde que en la profecía, cuando usted entra en escatología, la profecía habla de líderes mundiales y habla de religión. Por eso me doy a la libertad de mencionar presidentes, de mencionar gobernantes, porque aún la misma Biblia habla en los tiempos de Daniel y menciona a los gobernantes como Nabucodonosor, como Faraón, etc. Y es el caso nuestro que en el siglo XXI podemos estar hablando de los reyes que son hoy en día presidentes que están gobernando las naciones y que sí o sí el mundo de las tinieblas hoy en día se ha introducido. Y no hoy en día, ¿verdad? Eso viene desde la antigüedad. Entonces, la cosa está mala, hermanos. Hay que ponernos pilas y hay que seguir orando, hay que seguir buscando de Dios. El que no venía a la iglesia, véngase. El que no oraba, ore. El que no abría la Biblia, abra la Biblia. Porque hoy más que nunca nosotros necesitamos la luz de Jesús, la luz de la palabra de Dios y ser luz para un mundo que está en tinieblas. Usted no sabe, permítame la palabra, qué le depara el 2020. Usted no sabe qué es lo que vendrá en el 2020. Pero las cosas políticamente, religiosamente, económicamente, etcétera, están mal. Y si yo no vengo y le traigo esta información con seriedad, hermano, es tiempo de hacer las cosas con seriedad. Dice el libro de Oseas 7, 13, 18. ¡Ay de ellos! Pues de mí se han alejado. Sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí se han rebelado. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí y no claman a mí de corazón cuando gimen en sus lechos. Por el trigo y el mosto se reúnen, se alejan de mí, aunque yo adiestré y fortalecí sus brazos, traman el mal contra mí. Fíjense lo que dice esta escritura. Isaías 30 del 1 al 2. ¡Ay de los hijos rebeldes!, declara el Señor, que ejecutan planes pero no míos y hacen alianza pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado, los que descienden a Egipto sin consultarme, para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto. Lo que le quiero decir con estos dos textos, que si los líderes que están en pro a la Biblia son quitados, vienen los ayes. ¿Qué son los ayes? Los hay. Los profetas antes decían, digamos por ejemplo, estamos aquí en la nación de Israel. La nación de Israel se iba al pecado. Dios hablaba conmigo, entonces Dios me decía, ve y diles. Entonces yo como profeta, escuchen, ay de ustedes, pueblo de Dios. ¡Ay de ustedes, hombres que teniendo responsabilidad! ¡Ay de ustedes, mujeres! ¡Ay de ustedes, jóvenes! Esos son los ayes. Si este hombre que está ahorita gobernando la nación esta, Estados Unidos, está allí en pro a la oración, en pro a la Biblia, en pro al matrimonio, en pro a los pastores, a los niños, si es quitado y gana el otro equipo, ay de esta nación. Ay de esta nación, hermano. Quiero también recordarles que una de las cosas que creo yo proféticamente, no sé los pastores que tengo aquí si lo consideren, quiero también mencionando y aplaudiendo a lo que hizo este hombre, gobernante de esta nación, es trasladar la capital de Jerusalén, que estaba en Tel Aviv, la pasó a Jerusalén. La embajada de Estados Unidos la pasó de Tel Aviv, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Qué acto fue este? Reconoció a Jerusalén como la capital de Israel.
Esto puso mal a quienes, a los musulmanes. ¿Por qué? Porque son los enemigos. Los musulmanes no creen en una nación de Israel, no creen en la existencia de ellos, e incluso tanto en las Naciones Unidas como apenas hace unos cuantos días, ahora que fue bombardeado Israel con más de 220 misiles. ¿Sí escucharon eso? Hay una noticia de 3-4 días que fue bombardeado Israel con más de 220 misiles. Gracias a Dios que tiene pues poder militar Israel, ciencia, tiene inteligencia militar, pues tiene una cúpula dorada que se llama un gnomo que protege la nación de Israel. 200 misiles fueron y el 90% de esos misiles fueron detenidos vía aérea con otros misiles. O sea que la nación de Israel tiene protección tanto de Dios como protección militar. Y pues ahí están. Las cosas están como un agua hirviendo. Las cosas en el mundo no están bien. Reitero, estamos en tiempos peligrosos. Y mire qué gráfica, el mundo y el reloj como de arena se está acabando, está cayendo. El tiempo se agota y no hay tiempo para perder el tiempo. Bueno, ¿qué otra cosa le puedo salvar al respecto de esta cosita que le acabo de decir? Miren, otra de las cosas que este hombre hizo, la Biblia habla proféticamente de paz y seguridad. Paz y seguridad. Y el señor Donald, juntamente con su yerno Jared Kushner, pues hicieron y llevaron a cabo un plan. Este plan era con el fin de que el Medio Oriente tuviera paz. El tratado de paz o el pacto de paz, que se le llamó en las noticias el pacto del siglo. Esto con el fin de que hubiera paz. Y la Biblia habla que cuando tú oigas de paz y de seguridad, entonces viene el fin. Pero como les digo, y yo les digo a estos pastores que tengo frente a mí, ¿será que las cosas que están pasando alrededor del mundo, nosotros estamos distraídos, que no nos importa lo que está pasando? Que alguno me levante la mano, ¿y qué tal si ese no es el tratado de paz que la Biblia enseña? Pero aunque sea, dime que hay un tratado que se está llevando a cabo, interésate por lo que está pasando. Nos va a agarrar dormidos, vamos a estar dormidos. No hay nadie que mencione, hermano, en el Medio Oriente, mira, la Biblia dice, y mira el reloj profético Israel. Nadie. ¿A quién le importa lo que pasa en Israel? Siendo que es el ombligo, es la profecía misma viviéndose allá, que está repercutiendo en todo el mundo. ¿Quién de aquí supo que le lanzaron 220 misiles? No, pues quién sabe. Tampoco estoy diciendo que, hey, manténganse en la tele. Pero de vez en cuando hay que estar atento a la profecía, a lo que pasa alrededor del mundo, hermanos. ¿Qué palabra definiría el ámbito espiritual en esta nación y en todas las demás? Muerte, inseguridad. Son las palabras que podrían definir el mundo en estos días. Muerte, hay muerte por todos lados, y una inseguridad que tiene temblando quizá a miembros de la iglesia de Jesucristo a nivel mundial. Hace falta paz y hace falta seguridad. Y ahorita le voy a decir algo que le va a volar la tapa del cerebro. Daniel 9:27 habla de pacto, y por otra semana continuará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con